Bienvenidos a un segundo programa de Espacio Pasteur, esta nueva sección de nuestro canal YouTube en la que queremos tratar todos aquellos temas y cuestiones que afectan de lleno a la educación de niños y adolescentes. Para lograr este objetivo es nuestra intención invitar a esta mesa, como dijimos en el primer programa, a destacados autores, importantes figuras o personalidades que nos ayuden a abordar esos aspectos que tanto nos preocupan a padres y educadores. Hoy tenemos con nosotros a 6 figuras muy destacadas en el Colegio Pasteur. 6 mujeres extraordinarias, las 6 personalidades que conforman nuestro equipo orientador. Me refiero a Diana, Soraya, Esther, Sara, María José Carretero y María José Serrano. Ellas tienen como misión principal el acompañamiento, apoyo y atención a alumnos, familias y profesores. Hoy las hemos invitado a esta escena para que puedan hablarnos de un tema que ellas conocen mejor que nadie, un tema en el que son especialistas, el autismo. Bienvenidas, Diana y Muchas gracias, María José. César. El pasado 2 de abril celebrábamos el Día Mundial del Autismo, que para nuestro colegio tiene una gran importancia, debido a que recibimos el reconocimiento de Centro Preferente en 2019, Centro Preferente TGD, cuyas letras significan Trastorno Generalizado del Desarrollo. Y desde entonces hemos pasado ya 4 cursos desarrollando con gran éxito un programa de apoyo específico a los alumnos que presentan esta necesidad educativa asociada al espectro autista. Desde entonces hemos recibido a numerosos alumnos que presentan esta condición. Ellos nos han enriquecido a todos los niveles y han supuesto para los profesores de todas las etapas un apasionante reto académico, social y humano. Como el 2 de abril de este año 2023 coincidió con el Domingo de Ramos, trasladamos la jornada al 14 de abril. Y este día nuestro colegio se tiñó de color azul, que es el color simbólico que representa el sentimiento de pertenencia y también la comprensión y el cariño hacia las personas autistas por todos los demás. Diana Palomino es licenciada en Pedagogía y Psicología, es la orientadora de secundaria y bachillerato en nuestro colegio. Diana, cuéntanos a grandes rasgos, ¿qué es y en qué consiste un aula TEA? Bueno, pues un aula TEA es un aula, es un espacio educativo especializado para el alumnado con trastorno del espectro del autismo. Pero para entender qué es un aula TEA, pues tenemos que primero entender que es una persona con trastorno del espectro del autismo. Entonces, bueno, pues se trata de una condición, es una condición neurobiológica que afecta a la configuración del sistema nervioso, a la maduración cerebral y a su funcionamiento. Y entonces son personas que con esta condición presentan una serie de dificultades que la van a acompañar a lo largo de toda su vida. Dificultades, pues, por ejemplo, en la comunicación, a la hora de comprender situaciones sociales, a la hora de expresar sus emociones o de entender bromas, o presentan un lenguaje muy literal. Y bueno, a veces también pues presentan hipo o hipersensibilidad, por ejemplo, al ruido o a la luz. Entonces, claro, todas estas dificultades pueden repercutir en su rendimiento académico, en su participación en el centro educativo. Entonces, estas aulas surgen cuando un alumno con TEA, con necesidades educativas especiales, necesita un apoyo intensivo, y estas aulas se crean pues para poder atender a sus necesidades. Por lo tanto, son aulas, por un lado, abiertas, porque es un aula para todos y es un aula en el que estos alumnos están en su aula de referencia, con sus profesores, con sus compañeros. Es un aula donde se trabaja toda la parte curricular, pero también se trabaja toda la parte pues, más emocional, a nivel de adaptación, de autonomía, y principalmente lo que pretende este aula es conseguir la inclusión del alumnado en el centro educativo. Lo has explicado perfectamente. Junto a Diana tenemos a María José Carretero, maestra especialista en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, licenciada con el Magisterio de Educación Infantil y de Primaria. Gracias, María José, por estar con nosotros. Gracias. María José,
¿Cómo fueron los inicios del Aula TEA en nuestro colegio? Pues recuerdo el curso 2019 con muchísimo cariño y muchísima ilusión. Este proyecto surge para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades asociadas al trastorno del espectro autista. Supuso un reto desde el centro, ya que hasta ese momento no teníamos un alumnado que precisara apoyo intensivo. Desde el inicio fue nuestra prioridad el bienestar emocional, social y académico de nuestros niños. Y para atender estas necesidades específicas, el equipo de orientación comenzó a formarse de manera específica, atendiendo a estas características. Recuerdo, María José, sí, que al tiempo vosotras tuvisteis esa formación específica, pero luego también todo el equipo de profesores, sí, al comienzo del curso 2019-20, recibimos por parte vuestra una formación también nosotros, para facilitar nuestra sensibilización y permitir también algo muy importante, que es el ajuste de la acción tutorial y de las distintas didácticas, ajustarlas a las necesidades de estos alumnos. Aquello a nosotros, los profesores, nos abrió un mundo, puesto que efectivamente pues, el perfil de estos alumnos era prácticamente desconocido por muchos de nosotros y el trabajo con ellos nos ha enriquecido, como hemos dicho antes, muchísimo. Esa sensibilización fue muy importante, yo creo, para toda la comunidad educativa. Y existe también una comisión pedagógica. Sí. ¿En qué consiste? En ese momento fue muy importante valorar las necesidades que surgían en el día a día. Para ello se formó la comisión pedagógica. ¿Quiénes componen esta comisión? El equipo directivo, la orientadora, Diana, la integradora social y la maestra especialista en audición y lenguaje. La comisión pedagógica tiene como principal misión evaluar y tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones toma la comisión? Pues se iban sucediendo en el día a día novedades que teníamos que atender de manera inmediata. Entonces esa estrecha coordinación entre el equipo docente fue fundamental para poder abordarlas. Después hay un componente que es el de la variabilidad. No hay dos personas con autismo que sean iguales, Eso es. aunque compartan un mismo diagnóstico. Eso es. Esta realidad exige un trabajo muy personalizado. ¿Es posible hacerlo? Claro que sí. Una de las tareas fundamentales fue en su momento conocer las características de cada uno de nuestros alumnos. Para ello, meses antes de comenzar el curso 2019, el equipo de orientación se puso en contacto con equipos externos con los que trabajaban nuestros alumnos y con las familias. De esta manera ya estábamos preparados para ajustar las necesidades de nuestra aula y crear un espacio para sus necesidades. Muchísimas gracias, Diana y María José. Gracias a ti, César. Gracias, César. María José Serrano y Sara Melantuche, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa. María José Serrano es nuestra especialista en audición y lenguaje y Sara, nuestra técnico en integración social. Sara, ¿cómo es el trabajo dentro del aula Estrellas Mágicas? Pues mira, nosotros los objetivos que llevamos en el aula de las Estrellas Mágicas son los siguientes. Proporcionamos siempre una respuesta educativa desde un clima afectivo, basándonos en los principios de respeto, normalización e inclusión, siendo siempre nuestros alumnos los protagonistas y los partícipes de todos los contenidos curriculares que elaboramos. También apoyamos a nuestros alumnos a desarrollar al máximo sus capacidades, llevando, muy importante, siempre una atención individualizada con cada uno de ellos, y trabajamos así habilidades cognitivas como son la percepción, la atención, ejercitamos la memoria, el pensamiento, el lenguaje. También trabajamos conceptos como los espaciales y los temporales. Otro punto muy importante es que fomentamos la calidad de vida futura de nuestros alumnos, dotándoles a ellos de unas estrategias y herramientas adecuadas para
emocionales y sociales, basándonos siempre en la autonomía personal y social, y lo trabajamos en talleres de habilidades sociales, en talleres de funciones ejecutivas, en talleres de alimentación, en rutinas de aseos, intervenimos en el proyecto de patios, etc. También promovemos mucho la coordinación con el profesorado para llevar a cabo así unas pautas comunes y un plan de actuación. Es muy importante también para nosotros la coordinación con servicios externos a los que acuden nuestros alumnos, y también integramos el proyecto y el aula de apoyo a la dinámica general del centro. Lo has explicado perfectamente. María José, ¿en qué áreas presentan más dificultades los alumnos con características dentro del espectro? Vale, desde el aula de las estrellas se aborda desde una manera individualizada las áreas en las que están más afectados estos alumnos. Nuestro aula es un aula con 5 alumnos, con máximo de ratio, donde tenemos eso, es una aula mixta, donde hay alumnos de las diferentes etapas. Trabajamos tanto dentro del aula de apoyo como en el aula de referencia con el resto de sus compañeros. Hay que decir que el nombre Estrellas Mágicas hace referencia a la luz que emiten los astros. Siempre, para nosotros es visible, sobre todo en la noche, es una imagen preciosa. El aula Estrellas Mágicas, en referencia al brillo de la luz que emiten las estrellas, ¿verdad? Los niños con estas características procesan mucho mejor la información a través de las formas visuales, ¿verdad? De pictogramas, por eso usamos, eso es. Y claro, es muy frecuente que presenten intereses en temas muy particulares, ¿verdad? Muy particulares. Y les cuesta mucho la planificación. Eso es una de las cosas que solemos trabajar mucho, o sea, trabajamos una anticipación, una flexibilidad cognitiva en el que pues, el niño sea capaz de, en diferentes situaciones, adaptarse a lo que va a ocurrir. Por eso trabajamos un poco la anticipación, la planificación, la gestión del tiempo, etc. Sí, para adaptarse a diferentes contextos sociales. Y Sara, ¿cómo se distribuye el aula TEA? ¿Cómo funciona este espacio tan particular? Hay que decir que es un aula pues visualmente muy bonita, es probablemente el aula más mejor decorada de todo el colegio. Por eso se llama así, Estrellas Mágicas. ¿Cómo se organiza este espacio? Claro, pues para trabajar con este tipo de alumnado, nosotras nos es muy importante llevar a cabo una estructuración fija en el aula. Por eso la distribuimos siempre por rincones, apoyándolos siempre de una manera visual, para que ellos identifiquen en cada momento en el rincón en el que están. Está el rincón de la asamblea, por ejemplo, que es la bienvenida del día, donde planificamos y mostramos toda la información y planificación que vamos a llevar a lo largo del día. También nos situamos en el día que es, en el tiempo que hace, etc. Es un momento muy bonito, lo pasamos todos juntos e iniciamos el día desde ahí. Luego también está el rincón de la relajación, súper importante para nosotras y también para nuestros chicos, ya que ahí trabajamos un poco de forma individual esas estrategias que les llevan a ellos para estar dentro de una zona que les transmita su tranquilidad. También tenemos el rincón de comunicación, que es verdad que es más encargada María José, que ella es la que lleva todo el tema de audición y lenguaje, pero ahí trabajamos de manera individual con ellos la comunicación, las diferentes praxias, el lenguaje formal, los dobles sentidos, etc. Tenemos el rincón del juego, que en ese rincón es verdad que es donde dejamos volar un poquito más nuestra imaginación, donde ellos realizan un juego simbólico o un juego cooperativo o un juego de competición,
y de esa manera también adquieren conocimientos y estrategias para luego poderlo transmitir a diferentes entornos sociales. El rincón de la biblioteca, que ahí potenciamos también mucho la lectura en nuestros alumnos. Tenemos unos libros variados en función de los intereses de cada uno de nuestros alumnos y ellos de manera esporádica pueden coger un libro y estar un rato tranquilos. Tenemos también el rincón individual o de trabajo solo, que lo tenemos enfocado también a la metodología Teach, de manera que así potenciamos la autonomía de trabajo individual. Tenemos el trabajo en grupo, muy importante para nosotras, donde llevamos a cabo actividades dirigidas que también nos ayudan a fomentar las habilidades sociales. Tenemos un rincón de informática y campo y audiovisual. Muchas veces elaboramos en ellos juegos interactivos o hacemos un taller de cine. Y yo creo que... Bueno, habéis descrito muy bien este espacio que, como ha entendido nuestra audiencia, pues es un aula compleja, muy bien articulada, muy completa, para cubrir pues las dos áreas de diagnóstico fundamentales de los alumnos que presentan estas características, es decir, la comunicación e interacción social y la flexibilidad de comportamiento y pensamiento. He sido testigo muchas veces de cómo la vuelta o el paso al aula donde se encuentra su aula referencia, donde se encuentra el resto de sus compañeros, no supone para ellos ningún cambio brusco, entran muy contentos, pero me imagino que dejar esta especie de paraíso en algún momento les resultará difícil. Como hemos dicho, como usamos la anticipación, ellos tienen su horario en donde saben dónde van a estar en cada lugar y con qué persona van a estar, con qué profesor, o si vamos a estar Sara o yo con ellos. O sea, por eso esta estructuración es tan importante para ellos. O sea, que en sí, primera hora de la mañana me toca lengua en clase o me toca en estrellas. Ellos lo tienen todo bajo control, lo que no les supone ningún tipo de ansiedad el saber qué va a pasar. Efectivamente. Claro, trabajamos mucho con ellos la anticipación precisamente para darles seguridad a lo largo del día. Eso es. Y en luego, su rutina diaria, también trabajamos cosas no solamente del centro ordinario, sino que también trabajamos con ellos. Pues les preparamos para cuando tienen que ir al médico, para cuando se someten a ir al dentista, para cuando van a viajar y coger un avión. Efectivamente. De todos modos, este apoyo en su clase, o sea, depende un poco de las necesidades que tengamos. Ahí puede que haya algunos alumnos que necesiten que entremos más con ellos o menos, dependiendo un poco. Son herramientas de aprendizaje que inciden en la comunicación y que pues tienen como objetivo mejorar su calidad de vida, su integración, su funcionamiento en el mundo real, en su entorno familiar y pues en el día de mañana pues en el entorno laboral. María José Serrano y Sara Melantuche, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Soraya Rebollo y Esther Reyero, muchísimas gracias por estar aquí en esta escena. Soraya Rebollo es licenciada en Psicología Clínica y aquí en nuestro colegio ejerce la función de orientación en las etapas de infantil y primaria. Y Esther Reyero es maestra especialista en pedagogía terapéutica y está muy centrada sobre todo en alumnos con características TEA de secundaria y bachillerato. Esther, Soraya, el Día Mundial del Autismo de este año 2023 vino marcado por el lema "Llamémoslo por su nombre". La Confederación Autismo España indicaba que esta campaña trataba de incidir en 3 ejes básicos y esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias y promover la igualdad de oportunidades para el colectivo. Estos 3 ejes son la variabilidad dentro del espectro autismo, la especificidad del trastorno
y el orgullo de pertenencia, es decir, la defensa del derecho a ser respetados y tomar sus propias decisiones. En nuestro colegio, sin embargo, dicho lema fue matizado aquel día 14 de abril en otro distinto pero complementario: juntos cabemos todos, el cual viene a hacer referencia a los mismos 3 ejes, si bien de manera más ajustada a nuestro contexto escolar. Soraya, ¿cómo reacciona una familia al conocer el diagnóstico? Cuando a una familia le planteamos que su hijo puede tener necesidades educativas especiales asociadas a un trastorno del espectro de autismo, muchas veces vemos que les cambia la cara, ¿no? Es como que aparece ahí miedo, incertidumbre, quizá incluso cierto rechazo, ¿no? Negativa a esta problemática. Y creemos que viene muy ligado al concepto social que hay del autismo, ¿no? Cuando las personas no tienen una formación específica, pues al final asocian el autismo a una discapacidad intelectual, a una enfermedad, a un niño que está aislado, que no quiere contacto social, que... Problemas de salud mental. Sí. Y no es así. Bueno, tenemos que entender el trastorno como un espectro. Entonces, en un extremo de ese espectro sí que tenemos a un niño, pues a lo mejor con menos contacto social o con más rechazo a ese contacto, o que no fija la mirada, o que no tiene lenguaje, o que sí que hay una discapacidad intelectual asociada. Pero luego tenemos el otro extremo, ¿no? Que son esos niños que pasan desapercibidos. Entonces, aquí tenemos niños pues muy inteligentes. Hay niños dentro del espectro que tienen una muy buena capacidad intelectual. Tenemos niños que son muy cariñosos, pero que no saben ni a quién ni en qué momento pueden mostrar ese cariño. Canalizar esas emociones. Eso es. O que achuchan a sus compañeros y les besan y les abrazan y no son capaces de darse cuenta de cuándo eso molesta y cuándo no. La norma social. Eso es. O niños que no entienden situaciones sociales, entonces juegan al pilla-pilla y me cogen y yo interpreto que me has empujado y lo vivo como una agresión y realmente lo están viviendo así, ¿no? Son niños que necesitan tener una estructura y en el momento que algo se descoloca o las cosas no se hacen como ellos necesitan que se hagan, pues se ponen muy nerviosos, ¿no? Entonces todas estas características también forman parte del trastorno del espectro de autismo. Entran dentro de ese gran abanico, ¿verdad? Entonces, ya lo habrán comentado anteriormente mis compañeras, están afectadas sobre todo las habilidades sociales, la comunicación, el lenguaje. Y bueno, los últimos datos refieren que una de cada 55 personas tiene autismo, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a identificarlo, que rompamos con ese miedo, con ese rechazo, ¿no? y que aprendamos a convivir con ello porque forma parte de nuestro día a día. Así es. Esther, existen muchos mitos y estigmas en relación con el autismo. Estas ideas preconcebidas y simplificadoras contribuyen a la marginación, algunas veces, de las personas que presentan esta condición. ¿Cuáles son estos equívocos, a veces auténticas infamias, y cómo podemos acabar con ellos? A ver, yo creo que en nuestra opinión, en la opinión general del departamento, creo que la mejor forma de solucionarlo es rompiendo estas barreras. En 2017 y en el 2018 el lema que se nos propuso era rompamos juntos barreras por el autismo, hagamos una sociedad accesible. Desde el departamento, desde este cole, pues creemos que esta es la mejor solución, ¿no? Romper estas barreras a las que se enfrentan, como decía Soraya, estas familias que reciben este diagnóstico, estas dificultades, ¿no? Pues entre las que podemos destacar, por ejemplo, pues una detección precoz del diagnóstico, ¿no? No tener un diagnóstico para nosotras precoz nos hace que no podamos trabajar estas fortalezas que decía Soraya y también estas necesidades, ¿no? Que repercuten pues en que no podamos hacer nuestro trabajo lo mejor que nos gustaría. También estos alumnos que conozcan su diagnóstico, es importante. Muchos alumnos, yo me enfrento, como decías, a alumnos en la ESO que no saben lo que les pasa, ¿no? Pues también ellos conocer qué necesidades tienen. Son alumnos que tienen muchísimas fortalezas, pero también tienen necesidades y necesitan saber qué necesidades tienen para que juntos podamos trabajarlas, ¿no? También nos encontramos con profesores que, por suerte o por desgracia, la sociedad les ha hablado y en la carrera se nos ha hablado muchas veces
de esto, como los mitos que tú decías, ¿no? Y ellos quieren y ponen toda su buena voluntad en hacerlo bien su trabajo, pero desconocen, ¿no? Entonces es importante que tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de la sanidad nos formemos, ¿no? Tengamos muy en cuenta los nuevos avances que se decían, los nuevos estudios. También el apoyo a las familias. Es súper importante. Nos enfrentamos todos los días a familias sin recursos, sin apoyos económicos y sin entender qué les pasa a sus hijos. Es importante hacer escuelas de familias. Es importante dotar a estas familias de recursos para poder abordar esas necesidades que tienen, ¿no? Como familia. También es muy importante la inserción laboral. Decíais al principio, ¿no? Esto no es una enfermedad, no me doy una pastilla y se acaba. Esto es un trastorno neurológico que nos va a acompañar. Permanece durante toda vida. Nuestra vida, ¿no? Entonces nos enfrentamos muchas veces a alumnos que salen del colegio sin un diagnóstico, que se enfrentan a una entrevista de trabajo o se enfrentan en la universidad a aspectos que no conocen porque tienen muchas dificultades sociales, pero académicamente son competentes y han pasado muy desapercibidos, ¿no? Y no se saben enfrentar a una entrevista de trabajo, no se saben enfrentar a la universidad al cambio de profesores o a trabajos en grupo, ¿no? Entonces es importante, como te decía, que rompamos todos estos miedos, ¿no? Y sobre todo yo creo que junto de la mano la familia, la escuela, y yo creo que poco a poco la sociedad, pues haciendo esto que estamos haciendo, sensibilizando a la sociedad, pues podremos conseguir entre todos que estos niños pues pasen de muchas veces desapercibidos, ¿no? Y entre todos podamos cubrir sus necesidades. Desde luego aquí en el colegio, gracias a vuestro gran trabajo, pues los casos se detectan, se diagnostican. Vuestra acción es muy completa con nosotros, con los profesores a los que nos vais formando día a día, con las familias, con los alumnos a todos los niveles, incluso con el personal técnico, que también pues va conociendo cada vez más cosas de esta condición. Los falsos mitos sobre el autismo pues son muchos, pero cada vez pues están más diluidos. El autismo no es una enfermedad, como han dicho ellas. Las personas autistas no son hurañas, ni insociables, ni aisladas, ni agresivas, sino todo lo contrario. Las personas que presentan estas características tienen grandes fortalezas, como habéis dicho, la meticulosidad, la honestidad, la sinceridad, el seguimiento de las normas y rutinas, la buena competencia en tareas mecánicas y repetitivas muchas veces, el dominio de la lógica, en fin, la lista es muy larga y bueno, pues habéis indicado muy bien cómo el espectro también es muy amplio y ninguna persona que presente estas características es exactamente igual a otra. Efectivamente. ¿Verdad? Esta es la condición de variabilidad. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa dedicado a la concienciación y conocimiento del espectro autista. Gracias a las profesoras componentes del Departamento de Orientación por habernos ayudado a delimitar los distintos ámbitos desde los que se puede comprender mejor a las personas que presentan esta condición. Y a todos vosotros, padres, abuelos, alumnos, profesores, técnicos que pertenecéis a la gran familia Pasteur, y también a los espectadores que seguís con interés nuestras redes sociales, a todos queremos agradeceros vuestra atención en este segundo programa de Espacio Pasteur, una escena dedicada a la palabra en torno a la educación de nuestros hijos, niños o adolescentes. Hasta la próxima.